¿Alguna vez te has preguntado por qué la historia bíblica considera a ciertos profetas como los últimos en su linaje? ¿Qué fue lo que cambió en el panorama espiritual para que no se volviera a levantar otro profeta como ellos? En este video vamos a desvelar una de las preguntas más intrigantes de la Biblia. ¿Por qué fue él el último profeta? Esta historia bíblica oculta una verdad sorprendente que cambiará la forma en que entiendes la revelación divina y la historia espiritual de la humanidad. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir el significado detrás de este enigma profético y entender el legado que dejó este último mensajero de Dios. Desde los primeros días del Antiguo Testamento, la figura del profeta era crucial. Los profetas no eran solo hombres sabios o religiosos, eran la voz de Dios en la tierra. A través de ellos, el Creador se comunicaba directamente con su pueblo, enviando advertencias, revelaciones y enseñanzas. Personajes como Moisés, Isaías, Jeremías y Ezequiel cambiaron el curso de la historia de Israel con sus mensajes divinos. Sin embargo, la profecía no fue una constante ininterrumpida. Hubo momentos en la historia en los que la voz de Dios, a través de sus profetas, pareció apagarse. Los profetas trajeron luz en tiempos oscuros, pero había un propósito detrás de su existencia. La necesidad de profetas estaba íntimamente relacionada con el estado espiritual de la humanidad. Cuando el pueblo se desviaba, Dios enviaba a sus mensajeros. Sin embargo, con el tiempo y a medida que los planes divinos avanzaban, surgió la pregunta: ¿hasta cuándo seguirían levantándose profetas? ¿Por qué un día dejaría de haber profetas? En el cristianismo se considera que Juan el Bautista fue el último de los profetas. ¿Pero qué hace tan especial a Juan? ¿Por qué su misión marca el fin de una era de la profecía? Juan no solo era el último profeta del Antiguo Testamento, sino que también fue quien preparó el camino para Jesucristo, el Mesías. Juan el Bautista vino en un momento de gran expectación. El pueblo de Israel estaba sumido en una profunda desesperación, bajo el yugo del Imperio Romano, esperando un Salvador. Y aquí es donde Juan emerge, no como un profeta de advertencias, sino como el heraldo del cumplimiento de una promesa. Fue el encargado de anunciar que la profecía más grande estaba a punto de cumplirse, la llegada del Mesías. Su papel fue tan fundamental que, en los Evangelios, Jesús mismo lo declara: «De entre los nacidos de mujer no ha surgido ninguno mayor que Juan el Bautista». Esta afirmación refleja la singularidad de Juan en la historia de la salvación. Su misión no era simplemente advertir o guiar. Él cerraba un ciclo, preparaba el escenario para el cambio más trascendental en la historia espiritual de la humanidad. ¿Por qué entonces Juan fue el último profeta? La respuesta está ligada a la misión de Jesús. Las profecías de los antiguos profetas apuntaban hacia un único y gran evento: la llegada del Mesías. Con la encarnación, muerte y resurrección de Jesús, todas las profecías del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento. A partir de ese momento, la relación entre Dios y el hombre cambiaría para siempre. El papel de los profetas en la antigua alianza era preparar al pueblo para la venida del Redentor. Pero una vez que Jesús vino, el propósito de los profetas quedó cumplido. Ya no había necesidad de más profecías sobre la venida del Mesías. El Mesías estaba entre nosotros y su misión estaba en marcha. Jesús no era solo un maestro o un líder. Él mismo era la palabra de Dios hecha carne. Después de él, ya no habría necesidad de intermediarios entre Dios y su pueblo, porque la presencia divina había sido manifestada en Jesús. Por esta razón, Juan el Bautista es considerado el último profeta en el sentido tradicional de la palabra. Aquí es donde surge una confusión común. Aunque Juan el Bautista fue el último profeta en el sentido de aquellos que anunciaban la venida del Mesías, esto no significa que después de él no haya habido personas que experimentaran revelaciones o visiones divinas. A lo largo de la historia cristiana, muchos santos y visionarios
han afirmado recibir mensajes celestiales. Sin embargo, la naturaleza de estos mensajes es distinta. Ya no son profecías sobre el futuro Mesías, sino que suelen estar relacionadas con la aplicación de las enseñanzas de Jesús o con la guía en momentos específicos. El término profeta tomó una nueva connotación después de Juan el Bautista. En la era cristiana, la palabra comenzó a aplicarse a aquellos que, inspirados por el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio, pero no en el mismo sentido en que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Una de las razones por las que Juan el Bautista es tan especial es porque, a diferencia de otros profetas, él tuvo la responsabilidad de anunciar no solo la llegada del Mesías, sino de bautizar al propio Hijo de Dios. Su mensaje no era solo de advertencia o arrepentimiento, sino que señalaba directamente a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas divinas. Vemos cómo Juan declara: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Además, Juan vivió una vida de austeridad, dedicación y sacrificio. Sus seguidores eran numerosos y muchos lo consideraban un profeta poderoso, pero Juan siempre supo que su misión era preparar el camino para alguien mucho más grande. Su humildad ante Jesús es una de las lecciones más poderosas que nos deja. Juan el Bautista, aunque fue el último profeta, dejó un legado que impactó profundamente no solo a su generación, sino a todas las generaciones venideras. Al preparar el camino para Jesús, completó el ciclo profético que había comenzado siglos antes con figuras como Moisés y Elías. Después de Juan y la llegada de Jesús, la función de la profecía cambió. En lugar de centrarse en la llegada del Mesías, la revelación ahora se enfocaba en expandir el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio y la construcción de la Iglesia. Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría a guiar a los creyentes en la verdad, y con su muerte y resurrección, esa promesa fue cumplida. A partir de aquí, el Espíritu Santo se convirtió en la fuente de inspiración y guía para los cristianos. Las profecías en el sentido antiguo ya no eran necesarias porque la palabra de Dios se había completado en Jesús. La era de los profetas había llegado a su fin, y la era del Evangelio y el Espíritu había comenzado. Con la muerte y resurrección de Jesús, se instauró un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Este pacto ya no requería profetas para interpretar o transmitir la voluntad divina, porque el Espíritu Santo fue enviado para morar en los corazones de los creyentes. Este es un cambio radical en la forma en que los seres humanos interactúan con Dios, y también una de las razones por las que Juan el Bautista es considerado el último profeta en la tradición bíblica. La venida del Espíritu Santo que ocurrió en Pentecostés es uno de los eventos más importantes en el Nuevo Testamento. Los apóstoles y otros creyentes comenzaron a hablar en lenguas, a sanar enfermos y a hacer señales milagrosas, todo esto bajo la guía del Espíritu. De este modo, la conexión directa con Dios ya no era exclusiva de unos pocos elegidos, como lo habían sido los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, cualquier persona que creyera en Jesús y recibiera el Espíritu Santo podía experimentar una relación directa y personal con Dios. Este cambio también significó que ya no había necesidad de profetas que anunciaran nuevas revelaciones o advertencias sobre la venida del Mesías. Todo lo que era necesario para la salvación ya había sido revelado en la persona de Jesús, y el Espíritu Santo estaba allí para guiar a la Iglesia en su misión de predicar el Evangelio y expandir el reino de Dios. Sin embargo, aunque la era de los profetas en el sentido tradicional había terminado, la Biblia señala que habrá un resurgimiento de la profecía al final de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, Juan el apóstol recibe una serie de visiones proféticas sobre el destino final de la humanidad y el regreso de Cristo. Estas visiones no son una continuación de las profecías del Antiguo Testamento, sino una revelación que cierra todo el ciclo de la historia bíblica.
Es interesante notar que, aunque Apocalipsis está lleno de simbolismos y profecías, estas no son una señal de que el linaje profético haya vuelto a establecerse. Más bien, son el cumplimiento final de todas las promesas que se hicieron desde el principio. A través de estas visiones, la humanidad es recordada de la naturaleza cíclica del tiempo divino y de cómo la historia está encaminada hacia un desenlace inevitable, el regreso de Jesús. Al considerar todo lo anterior, podemos ver que Juan el Bautista fue efectivamente el último profeta en el sentido más tradicional. Su misión era cerrar el ciclo de los profetas que preparaban el camino para la llegada de Jesús. Sin embargo, el concepto de profecía no desapareció por completo. En el Nuevo Testamento, Pablo menciona que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de la profecía, aunque este don es diferente de la profecía del Antiguo Testamento. Hoy en día, algunos cristianos creen que todavía hay personas que tienen el don de la profecía, pero estas profecías no anuncian la venida de un nuevo Mesías ni introducen nuevas revelaciones sobre el plan de Dios. En lugar de eso, estas revelaciones suelen enfocarse en guiar y fortalecer a la comunidad cristiana en su vida espiritual. La historia de Juan el Bautista y su papel como el último profeta nos deja con muchas lecciones importantes. Nos enseña sobre el poder de la humildad, la obediencia a la voluntad de Dios y el valor de cumplir con nuestra misión sin importar cuán grande o pequeña pueda parecer. Juan no solo anunció la llegada de Jesús, sino que también vivió una vida de sacrificio, dedicación y absoluta fidelidad a su llamado. Aunque fue venerado y seguido por muchos, siempre señaló hacia alguien mayor que él. Nosotros también, en nuestra vida diaria, podemos aprender de su ejemplo. No necesitamos ser grandes figuras para hacer una diferencia en el mundo. Al igual que Juan, todos tenemos un propósito, y ese propósito es, en última instancia, reflejar la luz de algo más grande que nosotros mismos. Hoy, ya no necesitamos profetas que nos revelen el plan de Dios para la humanidad. Ese plan ya ha sido revelado a través de Jesús, y lo único que se nos pide es vivir conforme a sus enseñanzas y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. En conclusión, Juan el Bautista fue el último profeta en el sentido tradicional porque su misión era anunciar el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, la llegada del Mesías. Con la venida de Jesús, se cumplió la promesa más grande de todas, y ya no fue necesario que los profetas continuaran advirtiendo o preparando al pueblo. El mensaje había sido entregado, y la humanidad ahora debía vivir bajo una nueva luz, la del Evangelio. A través de Juan, aprendemos el valor de la humildad y el cumplimiento del deber divino. Pero lo más importante es que entendemos que la historia no terminó con él. La venida de Jesús marcó el inicio de una nueva era en la que todos podemos ser parte de la revelación de Dios al mundo. Si este relato te ha hecho reflexionar sobre el papel de los profetas y cómo sus misiones aún impactan nuestras vidas hoy, te invitamos a seguir aprendiendo más sobre estas fascinantes historias bíblicas. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos más sobre los misterios ocultos de la Biblia.